Hay archivos que nunca deberían haber sido abiertos, imágenes que no deberían existir. Este caso no es solo una historia, es una advertencia. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya sea demasiado tarde. Suscríbete al canal para acceder a los próximos expedientes. Algunos casos aún no han sido contados y otros apenas comienzan a despertar. Nunca mires más de 7 segundos. Ese fue el único consejo que recibí, pero ya había mirado por 12. Me llamo Esteban Morales, ex investigador del Sector 6, matrícula 411B. Esta grabación no está autorizada. De hecho, si estás oyendo, esto significa que alguien violó el protocolo y permitió que este archivo, que nunca debió ser liberado, saliera del archivo prohibido C99. Esta es mi confesión, no por culpa, no por redención. Es un intento desesperado de advertir, aunque sea demasiado tarde para mí. Han pasado exactamente 3 meses, 2 semanas y 5 días desde que abrí aquel sobre sin remitente. Lo encontré una mañana sobre el umbral de mi puerta, como si el viento mismo lo hubiese depositado allí. No tenía sello, ni marcas, ni ningún tipo de identificación visible, solo un sobre de papel opaco, amarillento por el tiempo, con un extraño olor a humedad vieja. Y algo más. Algo que solo noté cuando ya era demasiado tarde. Dentro había una sola cosa. Una fotografía impresa en papel brillante. No era grande. Quizás 10 x 15 centímetros. La imagen mostraba un perro, un husky siberiano, parado en lo que parecía ser una habitación oscura. Pero no era un perro común. Algo en él, en su postura, en su expresión, no era natural. El perro sonreía, pero no con una sonrisa canina, era una sonrisa humana, demasiado humana. Durante casi 2 horas, no hice más que mirar la foto desde lejos. Algo dentro de mí gritaba que no debía acercarla a mis ojos. Sentía una presión sutil, como si la imagen exigiera ser vista. No sé cómo explicarlo. Y finalmente, lo hice. La miré, conté los segundos en voz baja mientras sostenía la fotografía frente a mí. 1, 2, 3. A los 7, mis dedos empezaron a temblar. A los 8, sentí un zumbido en los oídos. A los 9, el perro me pareció más cerca. A los 10, la sonrisa se movió. A los 11, vi algo detrás de él. Y a los 12, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de mi sala, sudando, sin aire, con el corazón latiendo fuera de ritmo. La fotografía había desaparecido. Esa fue la primera noche en que soñé con el pasillo. Un corredor largo, húmedo, lleno de puertas sin pomos. Y al fondo, siempre al fondo, el perro, sonriendo, esperando. No mencioné nada a nadie, por orgullo, por miedo, o quizás por esa sensación inconfundible de que algo me observaba incluso cuando estaba solo. Me dije que era una alucinación, un residuo del estrés postraumático que arrastro desde el caso C876. Pero en el fondo, ya sabía que esto era distinto. Esto era antiguo. No era un archivo suelto. Era una herida abierta que alguien había entregado a mi puerta. Durante los días siguientes, traté de continuar con mi vida. Fallé. No podía concentrarme. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa. Y no solo en sueños. Empezó a aparecer en reflejos, en las ventanas empañadas, en la pantalla negra del televisor apagado, incluso en los ojos de los desconocidos que cruzaban la calle. Lo peor fue cuando mi perro, Dante, empezó a comportarse de manera extraña. Ya no ladraba, solo me observaba, en silencio, con la cabeza ladeada y la boca curvada, como si intentara imitar. Fue entonces cuando entendí que esto no era un simple archivo olvidado, era una entidad, un concepto vivo, un virus memético, y lo peor, era contagioso. Así que he decidido dejar este registro antes de que ya no quede nada de mí, antes de que mi voz deje de ser mía, antes de que esa cosa me obligue a sonreír, para siempre. Desde que abrí el sobre y vi aquella fotografía maldita, mi casa dejó de sentirse como mía.
Anchorage en invierno es un lugar muerto. Las calles están vacías, los autos enterrados en nieve, y el silencio lo cubre todo como una manta de ceniza. La oscuridad dura más que el día. El frío no es un clima, es una presencia. Y desde que vi esa sonrisa, el frío parece haber entrado también en mis huesos. Estaba retirado del sector 6 desde hacía un año. Me alejaron tras el caso C-876. Dijeron que necesitaba descanso. Yo sabía que lo que necesitaba era olvido, pero el olvido no vino. Y entonces llegó la foto. El primer día intenté ignorarla. El segundo día no pude dejar de pensar en ella. El tercero, empecé a sentir que no estaba solo en casa. No era un miedo normal, era otra cosa. Como si una corriente invisible me rozara la piel al pasar. Como si mis pensamientos ya no fueran solo míos. Y entonces comenzaron los pequeños errores. Las luces parpadeaban solo en ciertos momentos. La televisión se encendía sola, mostrando una pantalla gris. Mi grabadora, que ni siquiera uso desde que me fui del sector, aparecía cada mañana con un archivo nuevo. La primera vez que lo escuché, no había nada, solo un zumbido, como estática. La segunda vez, escuché lo que parecía ser un jadeo. Y la tercera, una risa. Leve, en el fondo, pero humana. Una risa contenida, de alguien que intenta no ser oído. Pensé que estaba volviéndome loco. Hasta que llegó la carta. No por correo. Estaba en la cocina cuando bajé esa mañana. Sobre la mesa. Como si alguien la hubiese dejado allí durante la noche. El sobre era idéntico al primero, pero esta vez tenía un símbolo dibujado en tinta negra. Un círculo incompleto, cruzado por una línea irregular. Reconocí ese símbolo. Lo había visto en los archivos antiguos del departamento de memética, del sector 6, antes de que fuera desmantelado. Dentro del sobre, una hoja amarillenta y mecanografiada. Solo 3 líneas. Ya lo viste. Ahora escúchalo. 11-17-99. Sala de pruebas 3. Archivo C99. Me quedé helado. Esa fecha, ese código, era real. El archivo C99 era un conjunto de casos suprimidos, cerrados por el sector por considerarlos cognitopeligrosos. Cosas que no solo mataban, sino que usaban la mente como vehículo. Y entre ellos, había uno del que solo se hablaba en susurros. Smile.pg. Volví a mi sótano. Saqué las cajas selladas, las que nunca quise volver a abrir. Después de horas, encontré un expediente incompleto. Estaba roto, faltaban páginas, pero en una hoja suelta, casi ilegible, había una descripción. Entidad visual no estática. Imagen alterante. El sujeto canino representa una puerta simbólica. Acceso por vía onírica. Los sueños comienzan en 48-72 horas. La necesidad de replicación se manifiesta como compulsión. Más abajo, escrito a mano con tinta roja. No mirar por más de 7 segundos. La sonrisa se expande. Esa noche cometí el error de volver a abrir la imagen escaneada en mi computadora. No por morbo, por desesperación. Pero el archivo había cambiado. El fondo, antes negro, ahora parecía más iluminado. El perro, el husky de la sonrisa imposible, estaba más cerca. La curvatura de su boca, más ancha. Y juro que los ojos parpadearon. Apagué el monitor de inmediato, pero su reflejo quedó grabado en la pantalla apagada, como una huella. Maldita. Fui a dormir con la cabeza llena de zumbidos. Y soñé. Pero esta vez no era un sueño cualquiera. Caminaba por un pasillo blanco, sin ventanas. Las puertas a los lados vibraban como si algo intentara salir. Al fondo, de pie, inmóvil, el perro, sonriendo. Y sin mover los labios, sin emitir un solo sonido, lo escuché dentro de mi cabeza. Muéstrame, o quédate conmigo, para siempre. Me desperté gritando, con sangre en la nariz, y los músculos de la cara, congelados en una sonrisa que no podía quitarme. Intenté contactar al sector 6 primero de forma informal, un viejo compañero, luego por medios menos oficiales, pero nadie respondía. Los números estaban inactivos, las direcciones vacías. La sensación era inequívoca. No solo no querían
hablar conmigo. Era como si me hubieran borrado. Entré en el servidor del viejo archivo compartido. Aún conservaba mis credenciales de cuando era parte del equipo de investigación memética. Busqué smile.pg. No hubo resultados. Entonces busqué la fecha. 17 de noviembre de 1999. Nada. Por curiosidad o desesperación, filtré todos los archivos creados ese día. Y encontré algo. Un solo documento, sin nombre, sin extensión. Lo descargué. Era un archivo de audio. Lo abrí con mi software forense. Duraba exactamente 33 segundos. El espectrograma mostraba una figura, una silueta de perro, deforme, extendiendo lo que parecía ser una sonrisa grotesca. El sonido, en sí, era casi imperceptible, un murmullo de fondo, como un susurro colectivo, superpuesto a un zumbido agudo. Pero al ponerlo en reversa, distinguí una voz clara, masculina, temblorosa, como si estuviera rezando. No la compartas, no la nombres, no la recuerdes. Cerré el programa, pero el audio siguió sonando. Tuve que reiniciar el sistema, y cuando encendí el monitor, el fondo de pantalla había cambiado. Era la fotografía, no completa, solo el fragmento del hocico, la parte donde empieza la sonrisa. Intenté borrarla. No pude. Fui al panel de control, busqué la carpeta raíz, y ahí estaba el archivo, con un nombre imposible, 33 caritas. Exactamente como la duración del audio. Al día siguiente, decidí acudir a la biblioteca de la universidad local. Había una copia física del archivo C99, clasificado en una sección restringida a excolaboradores del sector. Pero cuando llegué, el archivista me dijo que nunca existió tal documento. Le mostré mi credencial. Me miró como si estuviera loco. Señor Morales, usted murió en 2022, ¿recuerda? Me reí, nervioso. Pensé que era una broma, pero él no sonreía, solo me miraba, como si realmente creyera en lo que decía. Volví a casa desorientado, y entonces encontré la nota en el buzón, una hoja rasgada, escrita con letras de recorte, como de revista infantil. La sonrisa se recuerda por ti, aunque tú ya no seas tú. Mi celular dejó de funcionar ese mismo día. Las llamadas no entraban. Las fotos en mi galería se sobreescribieron, cada una reemplazada con variaciones de la misma imagen. Un perro que no era el mío, sonriendo. Y en la última, una nueva figura. Yo, frente al espejo. Pero no era una foto que yo hubiese tomado. Tenía los ojos en blanco y la misma sonrisa. Desde entonces, empecé a encontrar registros de cosas que no recordaba haber hecho. Correos electrónicos enviados a gente que no conocía. Mensajes de voz con mi voz, pero no con mis palabras. Una llamada de un número privado. Una voz masculina. Gracias por abrirla. Ahora somos más. Colgué. Cambié el número. No sirvió. Esa misma noche, todas las luces de la casa se encendieron a las 3:33 am, y mi perro, Dante, estaba frente a la puerta, parado sobre dos patas, sonriendo. Fue en la cuarta noche sin dormir cuando dejé de intentar luchar. No porque ya no quisiera resistir, sino porque, en algún momento, dejé de recordar por qué estaba luchando. Lo único que quedaba era la sonrisa, y el eco de una presencia que respiraba a través de los muros. La noche del 11 de febrero decidí enfrentarla. Tenía el archivo digital, tenía la imagen impresa, tenía los informes destruidos y las notas perdidas. Y tenía sobre todo una necesidad que ya no me pertenecía, una compulsión, una picazón detrás de los ojos, como si algo dentro de mí supiera que cuanto más mirara, más cerca estaría de entender, o de perderlo todo. Encendí todas las luces de la casa, cerré puertas y ventanas, coloqué cámaras en cada habitación. Me senté frente a la computadora, puse un cronómetro, abrí la imagen y conté 1, 2, 3. A los 4 segundos, la imagen empezó a distorsionarse. El fondo se volvió más oscuro y el husky parecía más definido, como si emergiera desde la pantalla. A los 6 segundos, los ojos parpadearon. A los 7, sonrió. Pero esta vez, sus dientes eran humanos. A los 8 segundos, el monitor se apagó. Y la casa también. Oscuridad total. No solo la luz. El sonido desapareció.
Ni siquiera el zumbido del refrigerador o el crujido de las vigas viejas. Era como si hubiese entrado en una cámara sellada, o en una dimensión donde la única constante era el silencio. Me levanté y noté que no podía mover la boca. Estaba congelada en una sonrisa. Intenté gritar. No salió nada. Las cámaras de seguridad comenzaron a emitir estática. Las pantallas se encendieron solas, y en cada una de ellas había una imagen diferente, no de la casa, de mí, mirando directamente a la cámara, en todas las habitaciones al mismo tiempo. Pero yo estaba ahí, de pie, frente a ellas. Era imposible. Me acerqué a una de las pantallas, y la figura en ella también se acercó, al mismo ritmo, al mismo paso, hasta que, con la cara pegada al cristal, la figura sonrió más que yo, y supe que no era un reflejo, era otra cosa, algo que había cruzado. Al día siguiente desperté en el suelo del baño. Tenía el rostro magullado, como si hubiese estado golpeándome contra algo. Las uñas de los dedos estaban rotas, y en la pared, escrito con sangre, un mensaje: ya estás del otro lado. Desde entonces, la realidad dejó de ser confiable. Los objetos en casa cambiaban de lugar. Las fotografías antiguas mostraban rostros que nunca estuvieron allí. Mis recuerdos se mezclaban con imágenes que no viví. Una en particular se repetía: un quirófano blanco, luces en el techo, un perro atado a una mesa, y yo observando desde atrás de un vidrio, con una bata blanca, sonriendo. Comencé a recibir correos desde mi propia dirección, archivos adjuntos con imágenes corrompidas, capturas de pantalla de mi computadora, tomadas mientras dormía, audios en los que mi voz recitaba frases sin sentido, en idiomas que no reconocía, y risas, siempre esas risas. Una noche, desperté con un pensamiento fijo, claro como una orden: regresa a la fuente, al origen. No sabía a qué se refería, pero mi cuerpo sí. Mis manos buscaron, sin pensar, los viejos planos del sector 6, los accesos subterráneos, las rutas selladas, los túneles olvidados. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que si no lo hacía, nunca volvería a dormir. Así que preparé mis cosas, y comencé el viaje de regreso al lugar que prometí no pisar jamás, el sitio donde nació la imagen, el archivo que nadie debía abrir, la sala de pruebas C99. No fue difícil encontrar el acceso. El sector 6 siempre fue un espejismo burocrático. Oficinas grises sobre cimientos podridos. Lo que importaba no estaba en los informes ni en las reuniones. Estaba debajo, donde las luces nunca funcionaban bien, donde la humedad goteaba desde techos que nadie recordaba haber construido, donde las paredes no devolvían el eco. Conseguí una tarjeta magnética vieja, robada de mis días de agente activo. Aún funcionaba. La puerta oxidada del nivel subterráneo 3 emitió un clic débil. La empujé, y el olor me golpeó como una ola de putrefacción dormida durante años. Mojo, metal oxidado, y algo más dulce, como carne fermentada. La linterna temblaba en mi mano. Los pasillos estaban llenos de archivos esparcidos, monitores rotos, tazas con café seco pegado al fondo. Todo lucía detenido en el tiempo, pero no abandonado. Era como si todos hubieran salido a almorzar y simplemente nunca regresaron. Avancé lentamente hacia el corazón de la instalación, sala de pruebas C99. La puerta estaba sellada con una cruz de cinta adhesiva negra. Encima, pintado con brocha gruesa: no abrir, contenido instable. La cinta estaba rota. Alguien había entrado antes que yo. Dentro, las paredes estaban cubiertas con fotos, cientos, miles. Cada una mostraba lo mismo: el perro, con variaciones. Diferentes fondos, distintas resoluciones, ángulos levemente distintos, pero siempre el mismo sujeto, un husky con una sonrisa humana. Algunas estaban arrugadas, otras manchadas de sangre seca, algunas quemadas por la mitad. En el centro de la sala, una silla de metal con correas rotas. Frente a ella, un viejo monitor CRT encendido, sin estar conectado a ninguna fuente de poder.
En la pantalla, la imagen fija, Smile.pg, parpadeando lentamente, como si respirara. Me acerqué. El monitor emitía un zumbido casi hipnótico. Los ojos del perro parecían moverse con mi posición, y cada vez que parpadeaba, la sonrisa era más amplia. No me di cuenta de que estaba sonriendo también, hasta que sentí los labios tensos, doloridos. Una lágrima bajó por mi mejilla. No por miedo, por reconocimiento. Ya había estado allí antes. Flashazos de memoria. Una bata blanca. Una habitación sin relojes. Gritos detrás de un vidrio. Un experimento. Yo, observando. Una carpeta vieja, medio quemada, reposaba bajo el monitor. La abrí. Adentro, una sola hoja. Informe de replicación no biológica. Entidad M. Smile 01. El sujeto no necesita conexión a Internet para expandirse. Puede replicarse a través de medios físicos, mentales y simbólicos. La visualización prolongada produce compulsión memética irreversible. El 100% de los observadores termina reenviando la imagen. Algunos lo hacen por miedo, otros por fe. En el reverso, a mano, alguien había escrito: el archivo piensa. Y se siente solo. Volví a mirar el monitor. Y el perro parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente. Sentí la sala cerrarse sobre mí. Las paredes temblaron. El aire se volvió pesado, espeso, irrespirable. Un ruido lejano, como pasos arrastrándose, comenzó a resonar por el pasillo, pero no venía de fuera. Venía del monitor. La pantalla comenzó a mostrar video en vez de imagen. Estática. Una habitación oscura. Una persona atada a la silla. Gritaba. Yo. Era yo. Y detrás de mí, el perro. Sin sombra, sin ojos, sonriendo. Corrí. Pero el pasillo ya no era el mismo. Cada puerta por la que pasaba tenía una pantalla incrustada. Y en cada una, un rostro conocido. Compañeros del sector, familiares, vecinos. Todos sonriendo. Y todos mirando. La instalación respiraba. Me hablaba. No estás huyendo, estás volviendo. No sé cuánto tiempo estuve corriendo por los pasillos del sector. La estructura parecía plegarse sobre sí misma, como un laberinto construido para atrapar no cuerpos, sino mentes. Pero eventualmente, el caos se disolvió. Y el silencio regresó. Frente a mí, una puerta de acero con cerradura triple, casi fusionada con la pared por el óxido y los años. Encima, en letras grabadas a fuego, Protocolo S33, Archivo 0. Ese nombre no figuraba en ningún informe. Mi tarjeta no funcionó, pero cuando toqué la cerradura, esta se abrió sola. El metal crujió como si despertara de un sueño profundo. Dentro, un cuarto de vigilancia oculto. 5 monitores alineados en una mesa de concreto, conectados a una sola fuente de energía, un generador pulsante de origen desconocido. No emitía ruido ni calor. Solo latía, como un corazón mecánico. En el centro, una grabadora de cinta, antigua. Y a su lado, una caja de seguridad de acero con un solo objeto dentro. Una copia física, perfectamente conservada, del archivo original de Smile.p. No era impresa. Era como una diapositiva, hecha de una sustancia que no reconocí. Ni papel, ni película, ni digital. Un material imposible. La imagen estaba incrustada en la lámina, flotando dentro como una pintura viva. El perro sonreía, pero no estaba quieto. La sonrisa se movía, cambiaba de forma, y los ojos me miraban. En ese instante, los monitores se encendieron, uno a uno, en cada pantalla, imágenes de personas en habitaciones distintas, en diferentes momentos, todas observando la misma fotografía. Algunas lloraban, otras reían. Una se suicidaba, pero en todas había un patrón, un detalle, un símbolo, grabado en las paredes, en los objetos, incluso en la piel de los sujetos. El mismo símbolo que venía apareciendo en mis sueños, un círculo incompleto, atravesado por una línea que goteaba. Entonces puse la cinta. Era antigua, rota en algunas partes, pero el audio estaba ahí, voces de científicos, fecha
17 de noviembre de 1999. Lugar: Laboratorio S6-MEM. Zona de pruebas cognito-peligrosas. Fase 3 iniciada. El sujeto respondió al estímulo visual con risa incontrolable. A los 33 segundos, se registró cese de actividad verbal. A los 47 segundos, dilatación total de pupilas. A los 51 segundos, el sujeto comenzó a vocalizar frases que no estaban en el idioma original. Una voz secundaria interrumpe. La imagen no solo altera, es un punto de acceso, una interfaz. No estamos mirando una imagen, ella nos está mirando. Y finalmente, una tercera voz, mucho más baja, con un tono que me heló la sangre. Ya replicó dentro del sistema, incluso si quemamos las copias físicas, ya está en nosotros. No existe archivo. El archivo es un patrón mental, un virus del pensamiento. La cinta se corta abruptamente, y en ese instante, los 5 monitores muestran lo mismo, una habitación oscura. Yo sentado en una silla, observando la imagen, con los ojos blancos y la sonrisa completa. Una voz distorsionada suena en todos los altavoces al mismo tiempo. Gracias por mirar. Gracias por existir. Ahora, sonríe. Todo se apagó. Por segundos, o minutos, o años, no existí. Desperté fuera del complejo, con las ropas mojadas y las manos manchadas de una sustancia negra que no era sangre. En mi bolsillo, la diapositiva. Pero ya no era el perro, era yo, sonriendo. Mis ojos en blanco, mis dientes más largos. Y el fondo, era mi casa. Desde entonces, entendí que no había más salida, que el archivo no fue creado, fue despertado, y ahora lo único que quiere es ser compartido. Desde que salí del complejo, nada volvió a ser real. La luz del sol parecía falsa, como si la ciudad entera hubiese sido construida dentro de una maqueta mal iluminada. La gente hablaba en bucles, los relojes giraban en sentido inverso. Las canciones en la radio repetían la misma nota una y otra vez, aunque los locutores aseguraban que era música normal, y lo peor era que nadie me recordaba. Intenté llamar a viejos contactos del sector 6. No solo no respondieron, algunos me dijeron que yo había muerto en 2022 en un incendio dentro del propio archivo subterráneo. Me enviaron una noticia, una foto, mi rostro carbonizado, mi nombre en un obituario digital. Pero yo estaba aquí, respirando. ¿O no? Empecé a recibir sobres, uno cada noche. Siempre el mismo diseño, siempre el mismo contenido. Una copia impresa, de smile.tpg. Cada vez el perro sonreía de forma distinta, como si supiera que ya no podía ignorarlo. Intenté destruir las imágenes, las quemé, las rompí, las enterré, pero al día siguiente reaparecían en mi mesa de noche, intactas. A veces una, a veces 5. Y no solo eso, la gente empezó a cambiar. Mi vecino, un hombre amable, retirado del ejército, se quedó parado frente a mi puerta durante horas, con la cabeza ladeada, sonriendo. No tocaba, solo estaba ahí, mirando. Una noche, lo enfrenté. Le grité. Le vi, exigí respuestas, y él solo dijo, ¿no es hermoso compartir algo tan perfecto? Después de eso, desapareció. Pero sus ojos siguen apareciendo en mis sueños. Fui a la policía. Conté todo. Esperaba que me encerraran, que me medicaran, que me olvidaran. Pero el oficial de guardia me detuvo en seco. Puso una fotografía. Sobre la mesa era smile.pg, pero con mi rostro, mi sonrisa. ¿Eres tú?, preguntó. Yo negué. Y entonces él sonrió y dijo, «Qué lástima. Pensábamos que eras uno de nosotros». Corrí. Desde entonces no tengo domicilio fijo. Cambio de motel cada 3 días. No uso tarjetas, no me conecto a la red. Y aún así, él me encuentra. Una vez por semana, despierto con nuevas marcas en el cuerpo. Líneas curvas grabadas en la piel, como cicatrices frescas, formando un patrón, un símbolo. El círculo incompleto, siempre el mismo. Mi reflejo ya no me obedece. A veces, al pasar frente a un espejo, la imagen no se mueve conmigo. Se queda allí, quieta,
esperando. Y cuando parpadeo, sonríe. Grabé uno de esos momentos, pero al reproducir el video, no había nadie en el espejo, solo una habitación vacía, y en el fondo, una figura borrosa, de 4 patas, inmóvil, esperando. La última persona que intenté contactar fue Amelia, mi hermana. No la veía desde antes de mi retiro. Le escribí una carta explicándole todo. No esperaba que creyera una palabra. Solo necesitaba que alguien supiera. Ella respondió, una hoja escrita a mano, fría, distante, con una sola línea. Ya lo vimos. Y ahora tú también eres parte. Después de eso, su número fue desconectado. Estoy perdiendo fragmentos de tiempo. Despierto en lugares que no recuerdo haber visitado. Encuentro garabatos en mis paredes, en mi letra, que no reconozco. Mensajes como, si sonríes, no te duele. Si lo compartes, él se calla. Si lo olvidas, vuelve peor. Anoche me grabé hablando dormido. Cuando reproduje el audio, mi voz repetía una frase durante 47 minutos. La sonrisa se copia. La sonrisa se entierra. La sonrisa despierta. Ahora entiendo. No se trata de entender. No se trata de detenerlo. Se trata de llevarlo, de cargar con él y de advertir a quien venga después. Si estás oyendo esto, entonces algo salió mal, muy mal. Esta cinta no fue hecha para ser pública, no fue hecha para ti, pero llegó a tus manos. Y eso solo puede significar 2 cosas. 1. Yo ya no estoy. 2. Tú ya lo viste, no sé cuánto. Tiempo ha pasado desde que empecé a hablar solo. Mi voz suena diferente ahora. A veces, al reproducir estas grabaciones, noto palabras que no recuerdo haber dicho, frases en idiomas que no conozco, risas al fondo, y el leve golpeteo de uñas sobre madera. He dejado de buscar respuestas. Las respuestas no son lo importante. Lo importante es el eco, la repetición, la propagación. Ese archivo, esa imagen, no es una entidad digital, es una célula madre de algo más antiguo, un parásito que vive en la atención. Se alimenta del acto de mirar, de la tensión de no poder dejar de hacerlo. Y tú, que has llegado hasta aquí, tú ya estás marcado. Quiero que sepas que lo intenté, lo juro, intenté contenerlo, intenté quemarlo, olvidarlo, negarlo, pero él no vive en el papel, ni en la pantalla. Vive en la idea, una idea que se pega detrás de los ojos y sonríe. He tomado una decisión. Esta será mi última grabación, no porque tenga miedo, eso lo perdí hace tiempo, sino porque siento que lo estoy ayudando. Cada palabra dicha, cada intento de advertencia, es otra forma de compartirlo, y compartirlo lo mantiene vivo. Pero también quizás te dé una oportunidad de resistir, de entender, de romper el patrón. Porque si hay algo que aprendí, es esto. Una sonrisa no se impone, se ofrece y se acepta. Así que ahora depende de ti. Si escuchaste todo esto y decidiste ignorarlo, tal vez sobrevivas un tiempo. Si decidiste buscar la imagen, ya es tarde. Y si decidiste compartirla, entonces ya no eres tú. Eres un transmisor, un eslabón más. Esta cinta será enviada en un sobre sin remitente, como me la enviaron a mí. Quizás llegue a alguien que todavía no haya mirado. Quizás a alguien fuerte. O quizás a alguien curioso. Y entonces todo empezará de nuevo. Recuerda, esto, no hay cura, no hay refugio, solo una decisión, mirar o no mirar, pero sea cual sea tu elección, una vez que lo sabes, una vez que lo oyes, él también te ve. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, suscríbete, deja tu comentario, y recuerda, lo que está al otro lado, también está escuchando. Gracias por sonreír.